Buenas tardes, bienvenidos al Congreso Internacional de la Investigación Jurídica Empresarial. Mi nombre es Ginette Villamil y el día de hoy trataremos temas como Constitución de Sociedades y Superintendencia de Sociedades. ¿Qué son las constituciones de sociedades en Colombia? La Constitución de Sociedades es una de las gestiones legales que se desenlazan dentro del derecho comercial con el propósito de la realización de uno o más actos de comercio, los cuales están destinados a la creación de un contrato de sociedad. Este contrato se describe como un acuerdo donde una o más personas nacionales o extranjeras se obligan a hacer un aporte en dinero con el fin de repartirse las utilidades que genere el desarrollo de la empresa. En este sentido, el derecho comercial, dentro del marco interinstitucional, busca fomentar y desarrollar la cultura del emprendimiento y la creación de empresas en Colombia. El objetivo de la Constitución de Sociedades es generar utilidades de las cuales se beneficien los empresarios a través de la repartición de sus intereses. Sin embargo, dentro de cualquier sociedad comercial se puede suscribir cualquier tipo de conflicto o inconvenientes, bien sea la creación de sociedades, fusiones, elaboración de contratos o adquisiciones, por lo que cada una de las etapas de la creación de estas sociedades es necesaria la asesoría de un abogado comercial que vele por los derechos e intereses del cliente en todo momento, aplicando así las leyes colombianas destinadas para esta área del derecho. ¿Cómo se constituye una sociedad comercial en Colombia? Para evitar futuros conflictos a la hora de crear una sociedad comercial, es necesario que se explique desde el principio de la sociedad cuál es su finalidad, es decir, identificar varios aspectos como la estructura del negocio, el número de socios, el tiempo de duración y cómo serán administradas las utilidades. Entre otras características legales tenemos los estatutos, los poderes y las solicitudes oficiales. Esto para prever cualquier situación irregular posterior a su creación. Por ello, mencionaré cada uno de los pasos que se debe llevar a cabo para garantizar que la sociedad comercial se realice de forma exitosa bajo la normatividad del Código de Comercio de Colombia. Una constitución de una sociedad se realiza a través de la elaboración de un documento privado o estructura pública, dependiendo de la estructura societaria seleccionada por el empresario. Luego se debe efectuar el registro de la sociedad comercial en el Registro Único Tributario, conocido como RUT, administrado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. Al realizar el registro ante el RUT y la DIAN, las sociedades comerciales deben también matricularse en el registro mercantil, que en Colombia es efectuado por la Cámara de Comercio. Por último, se realiza el pago del capital, el cual por regla es el monto del capital mínimo para la constitución de las sociedades mercantiles y se fija mediante un acuerdo con los accionistas. Dicho esto, en cada uno de estos pasos, un abogado comercial puede asesorarte para emprender correctamente una sociedad y que los resultados sean más favorables en el menor tiempo posible, puesto que es la persona que se encarga de velar y que se regule el correcto funcionamiento interno y la cara de los terceros que se debe cumplir en una compañía conforme a la ley estipulada en Colombia. Características de las sociedades comerciales. En este caso tenemos 6 características fundamentales. Primera, el número de socios, en algunos casos llamados accionistas, que se requiere para quienes deseen ejecutar actos mercantiles a través de una sociedad, la cual depende de la tipología societaria que se va a constituir. Segunda, estos socios o accionistas pueden aportar a la sociedad dinero, bienes o trabajo. Tercera, su objetivo es obtener utilidades y distribuirlas entre sí, tanto las utilidades como las pérdidas que se van a distribuir dependiendo en cada socio según su participación. Cuarta, este tipo de sociedades se constituyen como persona jurídica, la cual es diferente de los dueños. Quinta, esta persona jurídica tiene como patrimonio propio, protegiendo el patrimonio personal de cada socio o accionista, aunque la norma contempla que en algunos casos se desaparece dicha limitación y es de responsabilidad. Por ejemplo, cuando hablamos de los socios de sociedades colectivas
y gestores de las sociedades en comandita. Pues al igual, en algunos casos, la sociedad se usa con el fin de fractuar la ley y pues en perjuicio de terceros, independientemente de la sociedad pues que se constituya. Sexta y última, pues se constituye con escritura pública o documento privado, pues dependiendo de la tipología societaria. Tipos de sociedades en Colombia según su forma de asociarse. En Colombia, las sociedades comerciales se clasifican según su forma de asociarse en dos grandes grupos. El primero es sociedades de personas, el segundo sociedades de capital. Primero, sociedades de personas. ¿Qué es lo que más importa en esta sociedad? Es quienes la conforman y la calidad de los socios con sus valores éticos, morales e intelectuales, más que el capital aportado. Generalmente son creadas por familias y personas cercanas, entre las más conocidas están la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada y la empresa unipersonal. En segundo lugar, tenemos las sociedades de capital. Lo que más importa de esta sociedad son los aportes económicos más que los socios. Cada socio o accionista es valorado pues por su aporte al capital social y el objetivo de la sociedad es la generación pues del rendimiento del mismo. En esta sociedad se encuentra la sociedad anónima, la sociedad en comandita por acciones, la sociedad por acciones simplificada, la sociedad de economía mixta. La sociedad comanditaria simple es aquella que se dedica a actividades mercantiles de acuerdo a su objeto social y los socios colectivos pues responden ante terceros de forma ilimitada y los socios comanditarios de manera limitada. ¿Cuál es el número de socios para constituir la sociedad comandita simple? La sociedad comandita simple se constituirá como mínimo de un socio gestor y un socio comanditario, y con un máximo de 25 socios comanditarios. ¿Cuáles son los tipos de socios comanditarios simples? Bueno, en este caso los socios comanditarios son quienes solo aportan capital y pues no tomarán decisiones de carácter administrativo, y los socios gestores o colectivos pues quienes aportan el trabajo personal aunque tienen la potestad, si así es su voluntad, de aportar capital. La sociedad colectiva es una sociedad comercial de personas cerrada, de responsabilidad solidaria e ilimitada, y cuya administración corresponde a todos los socios o asociados que pues regula el Código de Comercio a partir del artículo 294. La sociedad colectiva, pues como su nombre lo anticipa, es una empresa en la que tanto la responsabilidad como la administración es colectiva. Es decir, pertenece a todos los socios y todos los socios tienen que responder colectivamente por los actos de la sociedad. Todos actúan como administradores, aunque pues se puede delegar esta función ya sea a un tercero o a otro socio. La constitución de la sociedad colectiva se debe constituir obviamente mediante la escritura pública en notaría y luego debe ser inscrita en el registro mercantil de la Cámara de Comercio. La sociedad colectiva debe constituirse como un mínimo de 2 socios sin que exista un límite superior. Es decir, el número de socios de la sociedad colectiva no puede ser inferior a 2 sin un límite superior. La sociedad colectiva también está conformada por otras sociedades comerciales y por supuesto por personas naturales. En la razón social de esta sociedad colectiva es cerrada, pues generalmente es familiar y por eso su razón social suele ir acompañada de la expresión y compañía. Una empresa unipersonal es aquella que es conformada solo por una persona que es única dueña de la empresa. Como su nombre lo indica, la empresa unipersonal pertenece a una sola persona que es dueña absoluta del negocio. Una persona natural puede tener un negocio como único dueño sin que exista una empresa como tal, como en el caso de una persona que abre un restaurante y lo registra en la Cámara de Comercio. La sociedad de responsabilidad limitada. Esta es una sociedad que se caracteriza por ser una sociedad de personas y como su nombre lo indica, la responsabilidad de los socios está limitada al monto de sus aportes, de modo que no responden ni solidaria e ilimitadamente con su patrimonio. Estas sociedades en Colombia están reguladas por el Código de Comercio a partir del artículo 353 hasta el artículo 372. La razón social de estas sociedades se caracteriza porque debe ir acompañada
de la abreviatura LTDA, como lo dispone en el artículo 357 del Código de Comercio. La sociedad de responsabilidad limitada se debe constituir mediante escritura pública ante notario y también debe inscribirse en el registro mercantil de la respectiva Cámara de Comercio. Esta sociedad se puede constituir mediante documento privado, obviamente si se cumple con las condiciones señaladas en el artículo 22 de la Ley 1014 de 2006, que consiste en tener máximo 10 trabajadores y activos totales inferiores a 500 salarios mínimos. La sociedad de responsabilidad limitada se debe constituir con un mínimo de 2 socios y un máximo de 25. ¿Qué es una sociedad anónima? Es una forma societaria que se caracteriza por ser abierta, por ser una sociedad de capital y que por su naturaleza permite la negociación de acciones en el mercado de valores. Una sociedad anónima es una sociedad de capital en la que el capital se divide en acciones de igual valor que se puede cotizar en bolsa y en donde los socios responden de forma limitada al monto de sus aportes a la sociedad. Esta sociedad es una de las figuras más utilizadas en la constitución de empresas y está formada por un número plural de socios que puede ser menor a 5 socios y un máximo ilimitado, es decir, que mínimo debe tener 5 sin límite superior. El capital de las sociedades anónimas se divide en acciones de igual valor y se representan por un título negociable. El capital de esta sociedad comprende capital autorizado, suscrito y pagado. Al momento de constituir la empresa, se debe suscribir como mínimo el 50% de capital autorizado y pagarse como mínimo la tercera parte del capital suscrito. Esto quiere decir que si una sociedad anónima se constituye con un capital autorizado de 300 millones, se debe suscribir como mínimo 150 millones y pagar como mínimo 50 millones. ¿Qué son las sociedades por acciones simplificadas? La sociedad por acción simplificada está reglamentada según la Ley 1258 de 2008. Dicha sociedad podrá constituirse por una o varias personas naturales o jurídicas, quienes solo serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes, salvo lo previsto en el artículo 42 de la presente ley. Él o los accionistas no serán responsables por las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra naturaleza en la que incurra la sociedad. Tipos de sociedades en Colombia según su forma de asociarse. Una de las primeras decisiones que debe tomar el empresario a la hora de crear empresa es la elección de la forma jurídica, con la cual realizará sus actividades. En Colombia, las sociedades comerciales se caracterizan por el número de socios o accionistas que se requiere para realizar actos mercantiles a través de una sociedad. Depende del tipo de sociedad que se va a constituir. Los socios o accionistas pueden aportar a la sociedad dinero, bienes o trabajo. Su objetivo es obtener rentabilidad y distribuirla entre sí, al igual que las pérdidas según su participación. Se constituyen como una persona jurídica, la cual es diferente de los dueños y tiene un patrimonio propio, protegiendo así el patrimonio personal de cada accionista, aunque en algunos desaparece dicha limitación de acuerdo a la normatividad a aplicar según su forma de constitución. Se constituyen por escritura pública o documento privado. En Colombia, las sociedades comerciales se clasifican según su forma de asociarse en 2 grandes grupos: sociedades de personas y sociedades de capital. Sociedades de personas. En este tipo de asociación, lo que más importa es quiénes la conforman, más que el capital aportado. Generalmente son creadas por familiares y personas cercanas, y entre ellas están: sociedad colectiva, compuesta por mínimo 2 integrantes quienes responden solidaria e ilimitadamente por las operaciones de la empresa y su razón social. Se forma con el nombre completo o el solo apellido de alguno de los socios, seguido de las expresiones y compañía, hermanos e hijos u otras analogías. No podrá incluirse el nombre de un extraño. Sociedad en comandita simple, compuesta por 2 tipos de socios: los comanditarios y los simples. Los comanditarios tienen responsabilidad limitada según sus aportes y los socios colectivos tienen responsabilidad ilimitada, quienes aportan capital o trabajo. Cuentan con un socio gestor y máximo 25 socios comanditarios y su razón social se forma con el nombre completo o el solo apellido de uno o más de los socios colectivos y se agregará la expresión y compañía, seguida en todo caso de la indicación S en C, sociedad en comandita simple.
Sociedad de responsabilidad limitada, compuesta con mínimo 2 socios y un máximo de 25, quienes responden hasta el monto de sus aportes, con excepción de las obligaciones laborales y tributarias donde su responsabilidad es solidaria. Su razón social irá seguida de la palabra limitada o su abreviatura LTDA. Empresa unipersonal. Se compone por una persona natural o jurídica y la responsabilidad se limita al valor de los bienes que aporta a la sociedad. Su razón social se constituye por un nombre seguido de la expresión empresa unipersonal o la sigla EU. Sociedades de capital. En estas sociedades lo más importante es el aporte económico. Cada socio o accionista es valorado por su aporte al capital social y el objetivo de la sociedad es la generación de rendimientos. En esta clasificación se encuentran: Sociedad anónima. Cuenta con un mínimo de 5 accionistas. Su responsabilidad se limita de acuerdo con el aporte de capital en la misma sociedad. Al aporte se le denomina acciones y se representa con las siglas SA. Sociedad comandita por acciones. Cuenta con un mínimo de 5 accionistas y un socio gestor o colectivo. Los socios gestores tienen responsabilidad solidaria e ilimitada y los socios comanditarios con responsabilidad limitada según su aporte, que se representa en acciones. Su razón social se representa con el solo apellido de uno o más socios colectivos seguidos de la sigla ICIA-SCA. Sociedad por acciones simplificada. Cuenta con mínimo un socio o más socios, con responsabilidad limitada al monto aportado y su razón social se representa con el nombre de la empresa seguido de la expresión SAS. Sociedad de economía mixta. Son sociedades constituidas con aportes de empresas públicas y privadas y pueden desarrollar actividades industriales y comerciales. Se sujetan a las reglas del derecho privado y a la jurisdicción ordinaria, salvo disposición legal en contrario. Su razón social estará acompañada de la palabra limitada o su abreviatura LTDA. ¿Qué es la superintendencia? Las superintendencias son órganos o entidades de creación legal que hacen parte de la rama ejecutiva del poder público en el orden nacional y cumplen las funciones de inspección, vigilancia y control que les asigne la ley o les asigne el presidente de la República. ¿Cuál es la función principal de la Superintendencia de Sociedades? Bueno, la principal función es ejercer, de acuerdo con la ley, la inspección, vigilancia y control sobre todas las sociedades comerciales, sucursales de sociedad extranjera, empresas unipersonales y cualquier otra que determine la ley. ¿Qué entidad vigila a las sociedades? El presidente de la República ejercerá por medio de la Superintendencia de Sociedades la inspección de vigilancia y el control de las sociedades comerciales en términos establecidos en las normas vigentes. También ejercerá la inspección y la vigilancia sobre otras entidades que determine la ley. La Superintendencia de Sociedades es una entidad técnica adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que tiene personería jurídica propia, que fue creada en 1931 a partir de una ley de ese año, pero que solamente comenzó operaciones en 1939. La Superintendencia ejerce la inspección, vigilancia y control de las sociedades comerciales por delegación específica que el presidente de la República hace en el superintendente. Pero además de ello, la Superintendencia de Sociedades ejerce funciones jurisdiccionales tanto para asuntos de insolvencia como para asuntos de derecho de sociedades. Es bien interesante anotar cómo la ley que creó la Superintendencia de Sociedades es de 1931, pero la entidad solamente pudo comenzar a operar en 1939 y la razón de ello es que un grupo de empresarios y de representantes del sector privado se opuso a la actividad de la Superintendencia por considerarla como una intromisión indebida en asuntos de la esfera de la empresa privada. Por eso el gobierno tuvo que propiciar una ley que suspendió la ley de 1931 y solamente 8 años después, en 1939, comenzó a operar la entidad. Hoy, en el año 2017, la superintendencia ya tiene 78 años de existencia. Es la superintendencia más antigua luego de la superintendencia financiera, que fue creada por recomendación de la misión Kemmerer en 1923 y ha mantenido una existencia fructífera e ininterrumpida durante estas casi 8
8 décadas de vida que le han permitido incursionar en asuntos muy importantes y convertirla en un protagonista indiscutible de la vida económica y política del país. Bajo la facultad de inspección, que es la más leve tal vez que ejerce la superintendencia, esta entidad supervisa aproximadamente 400.000 compañías que están constituidas en las distintas partes del país, que son aquellas sociedades que no están sometidas a una vigilancia especial por razón de su actividad. Por ejemplo, los bancos, las corporaciones financieras, las entidades aseguradoras, las compañías inscritas en bolsa que negocian sus acciones en el mercado público de valores, están sometidas a la supervisión de la superintendencia financiera. Las demás, en general, están sometidas a la inspección de la superintendencia de sociedades. Luego hay otra categoría que es la vigilancia, en la cual hay una actividad permanente de fiscalización por parte de la superintendencia de sociedades. La inspección es la facultad más leve, pero también la más general. La superintendencia de sociedades ejerce inspección sobre cualquier sociedad que no esté sometida a la vigilancia de la superintendencia financiera. La inspección es simplemente una facultad muy amplia que le permite a la entidad solicitar información a cualquier compañía, practicar investigaciones administrativas y eventualmente someter a estas compañías a otros grados de fiscalización como podrían ser la vigilancia o el control. La Constitución Política establece que le corresponde al presidente de la República ejercer la inspección, la vigilancia y el control de las sociedades mercantiles. La inspección, concebida como un grado leve de fiscalización gubernamental, es más una atribución ocasional que tiene la Superintendencia de Sociedades para solicitar, confirmar y analizar la información que requiera sobre la situación jurídica, contable, económica y administrativa de cualquier sociedad o para practicarle investigaciones administrativas. Es pues una facultad universal que se ejerce sobre todas las sociedades que estén o no sujetas a la vigilancia permanente de otras superintendencias, salvo que se trate de entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera. Esta prerrogativa le permite al superintendente de sociedades evaluar la situación de cualquier sociedad, ejercer un control de legalidad sobre las actuaciones de los funcionarios vinculados a la misma, pudiéndole imponer sanciones, y en muchos casos le sirve para tomar la decisión de someter a dichas sociedades a vigilancia permanente, lo cual ocurre cuando hay abuso por parte de los órganos de dirección, administración o fiscalización, o cuando suministran información no veraz, o cuando la sociedad no lleva contabilidad de conformidad con las normas legales, o cuando realiza operaciones no comprendidas dentro de su objeto social. La inspección se ejerce de oficio, lo cual no obsta para que la investigación respectiva se practique a solicitud de uno o varios socios que representen por lo menos el 10% del capital social o por solicitud de alguno de sus administradores. La vigilancia es una facultad mucho más estricta que tiene una actividad más permanente de fiscalización sobre las compañías y que se ejerce solamente sobre un universo definido específicamente en los decretos reglamentarios que el presidente de la República expide. Esa vigilancia se ejerce hoy aproximadamente sobre unas 8.000 sociedades comerciales domiciliadas en las distintas ciudades del país. Las facultades de vigilancia son más estrictas que las que existen en el grado de fiscalización denominado inspección y van desde la posibilidad de practicar visitas hasta incluso la posibilidad de tomar otras determinaciones que pueden llevar a una compañía vigilada a una situación de control. La vigilancia consiste en la atribución permanente de la Superintendencia de Sociedades para velar por que las sociedades no sometidas a la vigilancia de otra superintendencia, en su formación, funcionamiento y desarrollo de sus actividades, se ajusten a la ley y a sus estatutos. Están sometidas a vigilancia las sociedades que por decreto determine el presidente de la República, así como las inspeccionadas que son sometidas a vigilancia permanente por parte del superintendente de sociedades. Además de las facultades de inspección, sobre las sociedades vigiladas el superintendente de sociedades tiene, entre otras, las siguientes atribuciones: practicar visitas y adoptar las medidas que sean necesarias para subsanar las irregularidades encontradas en ellas, autorizar la emisión de bonos, enviar delegados a las reuniones del máximo órgano social, verificar que las actividades que realicen estén dentro del objeto social,
Decretar su disolución y ordenar su liquidación cuando se cumplan los presupuestos previstos en la ley. Designar al liquidador en los casos previstos en la ley. Autorizar las reformas estatutarias de fusión y escisión. Convocar a reuniones extraordinarias del máximo órgano social en los casos previstos en la ley. Autorizar la colocación de acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto y de acciones privilegiadas. Y ordenar las modificaciones de las cláusulas estatutarias cuando no se ajusten a la ley. Por último, el control es la facultad de fiscalización más severa, que solamente se da cuando se configura una situación crítica de orden administrativo, financiero, jurídico, contable, que obliga a que la superintendencia decida someter a una compañía a este grado de fiscalización denominado control. Y en control, la superintendencia puede ejercer un gran número de facultades. Insisto, este es el régimen más severo que existe frente a las compañías fiscalizadas y le permite a la entidad, entre otras facultades, por ejemplo, autorizar cualquier reforma estatutaria, autorizar cualquier capitalización adicional de la compañía, naturalmente practicar visitas, o por supuesto podría eventualmente someter a una compañía a un proceso de insolvencia, como podría ser un proceso de reorganización empresarial o incluso a un proceso de liquidación. El control consiste en la atribución de la Superintendencia de Sociedades para ordenar los correctivos necesarios en orden a subsanar una situación crítica de orden jurídico, contable, económico o administrativo de cualquier sociedad comercial no vigilada por otra superintendencia. En ejercicio del control, la Superintendencia de Sociedades, además de las facultades que le atribuye la ley en relación con las sociedades vigiladas, tiene las siguientes: promover la presentación de planes y programas encaminados a mejorar la situación que hubiere originado el control, autorizar cualquier reforma estatutaria, autorizar cualquier colocación de acciones, ordenar la remoción de administradores, revisores fiscales y empleados, conminar a los administradores para que se abstengan de realizar ciertos actos, efectuar visitas especiales, convocar a la sociedad a un trámite de insolvencia y aprobar el avalúo de aportes en especie. El superintendente es un funcionario designado por el presidente de la República de acuerdo con las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. En la actualidad, el superintendente es elegido o designado más bien para el mismo término presidencial, es decir, el periodo que tiene el superintendente es de 4 años y a pesar de que puede ser removido con anterioridad, pero esa remoción requiere la indicación específica de los motivos que originan esa remoción, con lo cual el funcionario adquiere una gran independencia y autonomía y una gran fortaleza institucional la entidad para poder adoptar decisiones muy complejas como son las que le corresponden a esta entidad. La estructura de la Superintendencia de Sociedades es muy adecuada para el cumplimiento de sus funciones. Del despacho del Superintendente de Sociedades dependen 4 delegaturas que están a cargo de un superintendente delegado. Se trata, en efecto, de la Delegatura de Insolvencia, la Delegatura de Inspección, Vigilancia y Control, la Delegatura de Procedimientos Mercantiles y la Delegatura de Análisis Económico y Contable. Cada una de ellas cumple funciones específicamente definidas en los decretos correspondientes y, naturalmente, trabajan todas estas delegaturas armónicamente con el superintendente para el efectivo cumplimiento de sus funciones. La Delegatura de Inspección, Vigilancia y Control cumple la función más tradicional de la superintendencia, que es precisamente ejercer esas facultades que constitucionalmente le corresponden. La Constitución del 91 permitió que autoridades del orden ejecutivo pudieran eventualmente cumplir funciones jurisdiccionales en asuntos precisos, siempre y cuando que estos asuntos no se extendieran a materias penales. Y en esa medida la Superintendencia de Sociedades tiene
tres funciones jurisdiccionales concretas. Una, la que se cumple en la delegatura de insolvencia, que es llevar todos los procesos de reorganización y de liquidación judicial de las compañías. El segundo, el que se le ha asignado a la delegatura de procedimientos mercantiles para resolver conflictos societarios por vía jurisdiccional. Y el tercero, la posibilidad que tiene la superintendencia de organizar, como en efecto lo ha hecho, un centro de arbitraje y conciliación mercantil que permite resolver también con árbitros particulares conflictos societarios que se presentan a consideración de este centro de arbitraje. Buenas tardes, el día de hoy me encuentro con Consuelo Infante y me va a colaborar respondiendo una serie de preguntas sobre los temas Constitución de Sociedades y Superintendencia en Sociedades. Buenas tardes. La primera pregunta es, ¿qué es Constitución de Sociedades? Para mí es la construcción de una empresa que se tiene pues dada o adecuada a una reglamentación ya establecida. Segunda pregunta, ¿cómo se constituyen las sociedades? Yo creo que se constituyen a través de un documento y es importante registrarlas en la Cámara de Comercio. Tercera pregunta, ¿qué tipos de sociedades conoce? Sociedad anónima simplificada, sociedad sin ánimo de lucro, sociedad limitada y sociedad por acciones. Cuarta pregunta, ¿sabe cuál es el mínimo de socios que puede conformar la sociedad de responsabilidad limitada? Yo creo que para conformarla, pues un mínimo serían 2 socios para que ya se entienda que es una sociedad. Quinta pregunta, ¿qué son las supersociedades? Las supersociedades considero que es algo como que se encarga de controlar o supervisar una sociedad o el establecimiento de una sociedad limitada o simplificada o este mismo tipo de sociedades de las que hablamos. Muchísimas gracias. ¿Listo? Con gusto. Buenas tardes, el día de hoy nos encontramos con Jason Alvarado y nos va a responder una serie de preguntas sobre los temas Constitución de Sociedades y Superintendencia de Sociedades. Buenas tardes. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué considera usted que es una constitución de sociedades? La reunión de varias personas para crear un negocio. Segunda pregunta, ¿qué tipos de sociedades conoce? Creo que existen 2 tipos de sociedades, la sociedad anónima y la sociedad limitada. Tercera pregunta, ¿cuál es la expresión o abreviatura de las sociedades que conoce? De la sociedad limitada es LTDA y la sociedad anónima es SA. Cuarta pregunta, ¿qué es la Superintendencia de Sociedades? Es una entidad del Estado que es la que se encarga de asesorar a las empresas. Quinta pregunta, ¿quién ejerce la representación legal de cada sociedad? El representante legal. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Primera pregunta, ¿qué cree que es constituir una sociedad? Constituir una sociedad, imagino que se refiere al acto legal, donde pues una persona, pues no importa si es natural o jurídica, establece una relación con otra para emprender alguna actividad mercantil, pues con el fin de obtener ganancias. Segunda pregunta, ¿cómo cree que se constituye una sociedad? De constituir una sociedad, pues que conozca, hay 2 maneras. Una es por un documento privado o por un acta pública. Esas son las 2 maneras que conozco. Tercera pregunta, ¿quién puede representar una sociedad? Creo que cualquier persona natural podría representar una sociedad. Cuarta pregunta, ¿qué tipos de sociedades conoce? Existen varios tipos de sociedades en Colombia, pero pues no los sé todos, pues los más nombrados, como es la SAS, una sociedad por acciones simplificada, una sociedad por comandita simple, una SAS, simplemente una sociedad por acciones, pues esas son las que conozco, pero sé que existen más. Buenas tardes, el día de hoy le haré una serie de preguntas sobre los temas Constitución de Sociedades y Superintendencia en Sociedades. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Mario Triviño. Bueno, primera pregunta, ¿qué cree usted que es Constitución de Sociedades? Bueno, pues a mi manera de pensar, creo que es cuando una persona natural o jurídica emprende un proyecto comercial o empresarial.
Segunda pregunta, ¿qué tipos de constituciones de sociedades conoce? Pues realmente las únicas que tengo conocimiento son la unipersonal, la colectiva, la anónima y la simplificada. Tercera pregunta, ¿sabe cuál es la expresión de sociedades por acciones simplificada? Sí, es SAS, ¿Sabe cuál es la de la empresa unipersonal? EU, Y por último, ¿sabe cuál es la de sociedad anónima? SA. ¿Sabe cuántos socios pueden conformar una sociedad de responsabilidad limitada? No, la verdad no tengo conocimiento. Quinta pregunta, ¿sabe qué es o qué hace la Superintendencia de Sociedades? Pues creo que es algo que tiene que ver con el gobierno. Muchísimas gracias. Buenas noches, el día de hoy me encuentro con Sebastián Barriga y me va a colaborar respondiendo una serie de preguntas sobre el tema de constitución de sociedades y supersociedades. Buenas noches. Bueno, primera pregunta, ¿qué es constitución de sociedades? Son personas naturales o jurídicas que quieren emprender un proyecto. Segunda pregunta, ¿quién ejerce la representación legal de cada sociedad? El representante legal. Tercera pregunta, ¿qué tipos de sociedades conoce? Conozco la sociedad anónima, mixta y limitada. Cuarta pregunta, ¿sabe cuál es la expresión o abreviatura de sociedad anónima? SA. Quinta y última pregunta es, ¿qué son las supersociedades? Son entidades públicas que vigilan que todo se haga correctamente. Muchísimas gracias. Buenas noches, el día de hoy me encuentro con Luz Salazar y me va a colaborar respondiendo una serie de preguntas sobre los temas constitución de sociedades y superintendencia de sociedades. Buenas noches. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué es constitución de sociedades? La constitución de sociedades es cuando varias personas o una sola persona deciden formar una empresa para un beneficio mutuo. Segunda pregunta, ¿cómo se constituyen las sociedades? Las sociedades se pueden constituir de dos formas. La primera puede ser mediante una escritura pública y la segunda mediante un documento. Tercera pregunta, ¿qué tipos de sociedades conoce? Las sociedades que conozco en este momento son la unipersonal, colectiva, anónima, sociedad en comandita simple, limitada. Cuarta pregunta, ¿sabe cuál es el mínimo de socios que puede conformar la sociedad de responsabilidad limitada? La sociedad de responsabilidad limitada, como su nombre lo indica, tiene un número de socios, son 25, no puede haber ni más ni menos de esta cantidad. Quinta pregunta, ¿qué son las supersociedades o la superintendencia de sociedades? Las superintendencias son las encargadas de regular a cada una de las empresas, mirar si están funcionando de forma adecuada y controlarlas para este fin. Buenas tardes, mi nombre es Lizeth Angélica Pérez Villamil, soy economista de la Universidad Sergio Arboleda. Buenas tardes, Lizeth Angélica. El día de hoy le haré 5 preguntas sobre constitución de sociedades y superintendencia en sociedades. La primera pregunta es, ¿qué es constitución de sociedades? La constitución de sociedades es una acción jurídica formal que se da cuando personas naturales o jurídicas deciden emprender una empresa o una actividad mercantil. Cuando decidimos crear una empresa necesitamos de la asesoría de un abogado comercial. ¿Esto para qué? Para cumplir las normas establecidas en la Cámara de Comercio y pues obviamente para salvaguardar los intereses de los clientes, teniendo en cuenta que hay que guardar su patrimonio comercial. La segunda pregunta es, ¿cómo se constituyen las sociedades? En Colombia hay que tener en cuenta algunos aspectos para la constitución de las sociedades, primordialmente el número de socios, la cantidad de patrimonio que se va a invertir, algunos estatutos legales para evitar que cuando ya esté constituida dicha empresa pues tengamos irregularidades. Para esto debemos seguir unos pasos. Lo primero que debemos hacer es registrarnos en el Registro Único Tributario, RUT, que está supervisado por la DIAN. Allí debemos inscribirnos. Luego de inscribirnos en el RUT debemos llevar esta constitución
a la Cámara de Comercio. Allí registramos nuestra empresa o nuestra sociedad de acuerdo a la clase o tipo de sociedad que hemos constituido. Además de esto, en última instancia debemos hacer el aporte de capital que se haya establecido en los estatutos de acuerdo a lo que se haya establecido por los accionistas. También es de tener en cuenta que una constitución de sociedad se hace mediante registro público o un documento privado. Eso pues dependiendo de qué tipo de sociedad vayamos a constituir. Tercera pregunta. Clases de sociedades en Colombia. En Colombia tenemos varios tipos de sociedades. Algunas son sociedades por capital y otras sociedades por personas. Las sociedades de capital son la sociedad anónima, la sociedad en comandita por acciones, la sociedad por acciones simplificadas, que también las conocemos como las SAS, y la sociedad de economía mixta. Brevemente te voy a explicar en qué consiste cada una. La sociedad anónima, pues mínimo debe tener 5 accionistas y tiene una responsabilidad limitada según su aporte. El capital aportado se representa en acciones. La razón social se conforma con el nombre de la empresa seguido de la expresión SA. La sociedad en comandita por acciones tiene un mínimo de 5 accionistas y un socio gestor o colectivo. En esta sociedad hay socios gestores con responsabilidad solidaria e ilimitada y socios comanditarios con responsabilidad limitada, según el dinero aportado que representa en acciones. ¿Cómo se conforma la razón social? Con el nombre de los socios o de algunos de ellos seguidos de la expresión ICIA o SCA. La sociedad por acciones simplificadas requiere un mínimo de 1 o más socios. Es de responsabilidad limitada hasta el monto aportado. Las acciones no pueden inscribirse en el Registro Nacional de Valores y Emisores, ni ser negociadas en bolsa. La razón social se forma solo con el nombre de la empresa y con la expresión terminada de SAS. La siguiente es la sociedad de economía mixta. Son de economía mixta las sociedades comerciales que se constituyen con aportes estatales y de capital privado, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial. Las sociedades de economía mixta se sujetan a reglas del derecho privado y a la jurisdicción ordinaria, salvo disposición legal de contrato. Por otra parte, tenemos las sociedades de personas, sociedad colectiva. Mínimo 2 personas, todos responden solidaria e ilimitadamente por las operaciones de la empresa. La razón social se nombra con el nombre completo de alguno de los apellidos de los socios, seguido de las expresiones y compañía de abreviatura, ICIA o hermanos e hijos. Otra es la sociedad en comandita simple. Número de socios. Hay 2 clases de socios, los comanditarios y los colectivos. Los primeros tienen una responsabilidad limitada según su aporte de dinero y los colectivos tienen responsabilidad ilimitada y aportan trabajo o capital industrial. Deben contar al menos con un socio gestor y no más de 25 socios comanditarios. La razón social se forma con el nombre completo o solo el apellido de uno o más socios colectivos y acompañado de la expresión compañía más la expresión de S en C. La sociedad por responsabilidad limitada. Mínimo 2 socios y máximo hasta 25, los cuales responden hasta el monto de sus aportes, con la excepción de que frente a obligaciones laborales o tributarias, los socios responden de manera solidaria. La razón social se forma con el nombre de la empresa seguido de la expresión limitada. Y por último tenemos la empresa unipersonal. Se compone solo por una persona natural o jurídica y la responsabilidad se limita al valor de los aportes de la sociedad. La razón social se debe seleccionar un nombre para la sociedad seguido de la expresión empresa unipersonal o la sigla EU. Cuarta pregunta. Esta va con respecto al tema de supersociedades, es decir, superintendencia en sociedades. ¿Qué son las supersociedades? La Superintendencia de Sociedades es un organismo técnico adscrito al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con personería jurídica, autónoma administrativa y patrimonio propio, mediante el cual el presidente de la República estimula
y apoya el desarrollo del sector empresarial y ejerce la inspección, vigilancia y control de las sociedades mercantiles que se encuentran inscritas en la Cámara de Comercio de Colombia. Quinta pregunta. ¿Cuál es su misión? La misión de la Superintendencia de Sociedades es proteger y contribuir al orden público económico, facilitando el desarrollo efectivo de las sociedades comerciales del sector real o atendiendo el manejo oportuno de su insolvencia. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Buenas noches, el día de hoy me encuentro con Daisy Hernández y me va a colaborar respondiendo una serie de preguntas sobre los temas Constitución de Sociedades y Superintendencia de Sociedades. Buenas noches. Bueno, la primera pregunta es ¿qué es Constitución de Sociedades? Constituir una sociedad es llegar a un acuerdo mutuo entre varias personas donde van a realizar una actividad económica bajo una razón social. Segunda pregunta, ¿cómo se constituyen las sociedades? En Colombia las sociedades se constituyen mediante documento privado o escritura pública, la cual luego de ser aprobada por todos los socios se debe registrar ante la Cámara de Comercio y posteriormente solicitar la emisión de RUT en la ley. Tercera pregunta, ¿qué tipos de sociedades conoce? Las sociedades, algunas de las sociedades que existen en Colombia son las por acciones simplificadas, las sociedades anónimas y las sociedades limitadas. Cuarta pregunta, ¿sabe cuál es el mínimo de socios que puede conformar la sociedad de responsabilidad limitada? Mínimo 2 socios, máximo 25. Quinta pregunta, ¿qué son las supersociedades? Las supersociedades es una entidad que inspecciona y vigila las actividades comerciales de las sociedades que existen, que están legalmente constituidas en Colombia. Esto con el fin de verificar que estén cumpliendo con su objeto social y que las actividades económicas y administrativas se estén llevando conforme a la ley. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Partida. Preguntas que qué es la constitución de una empresa. Entonces la constitución de una empresa es el trámite jurídico por medio del cual se hace la creación e inscripción de la empresa ante los respectivos órganos competentes a fin de que la empresa nazca la vida jurídica y pueda adquirir derechos y obligaciones. ¿Cómo se constituye una empresa? Pues básicamente inicialmente hay que definir un nombre, que ese nombre no esté utilizado por otra entidad para que no haya ningún problema respecto a la identificación de cada una, definir el objeto social, crear los estatutos y proceder con el correspondiente registro ante la Cámara de Comercio competente. ¿Qué tipos de sociedades hay? Entonces básicamente podemos clasificarlas en 2 tipos y subtipos que se derivan de las mismas. Tenemos sociedades de capital y sociedades de persona. Como sociedad de capital tenemos la sociedad anónima, la sociedad por acciones simplificadas, la comandita por acciones y la sociedad de economía mixta. Y de personas tenemos la limitada, la colectiva, la sociedad por comandita simple y la sociedad unipersonal. Nos preguntas que qué son los estatutos. Entonces los estatutos son el documento privado por medio del cual se va a establecer las reglas de juego, por decirlo de esta manera, que van a regir esa sociedad. Entonces son muy importantes realizarlos conforme a la necesidad de cada empresa y dejar plasmados ahí todas aquellas acciones o todas aquellas necesidades que tenga la empresa para poder ejercerlas a futuro. Nos preguntas que quién es el representante legal. Pues el representante legal es la persona que va a ser designada bien sea por los accionistas, por los socios, para que represente a la empresa ante diferentes entidades y a través de él la empresa puede adquirir derechos y ejercer obligaciones. Preguntas que cuáles son los requisitos para ser representante legal. Pues en Colombia no están establecidos los requisitos taxativamente, por el contrario, según la experiencia tenemos que los requisitos es ser mayor de edad para poder obligarse, ser persona natural, estar residente en Colombia y haber sido elegido como representante legal a través de la escritura o los estatutos, dependiendo de la constitución que se haya realizado en cada empresa. Respecto a la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Sociedades es una entidad que ejerce inspección, vigilancia y control respecto de las entidades o las empresas creadas en Colombia. Esta entidad tiene facultades tanto administrativas como jurisdiccionales, es decir,
A nivel administrativo, pues inspecciona, vigila y controla, y a nivel jurisdiccional